Muy buen día a todos. Me presento, mi nombre es Joan Camilo Arango, soy el coordinador de operaciones de Place2Pay. El día de hoy vamos a tener una charla con respecto a los beneficios que tiene la redirección de Place2Pay. Le agradezco muchísimo a todos los participantes de esta charla. Dentro de esta charla vamos a revisar. Vamos a dar un pequeño repaso a qué es la redirección y algunas de las ventajas que tiene, como lo son pagos parciales, recurrencia, pago un clic y el uso del iBox. Adicionalmente hablaremos de dos nuevos contenidos que tendremos dentro de la implementación de redirección en un futuro. Bueno, ¿qué es la redirección? La redirección es básicamente un servicio que le permite al comercio concentrarse en su negocio y dejarle a Place2Pay todo el tema de la captura de datos sensibles y todo el proceso de pago como tal. Necesitamos, digamos, que una información básica desde el sitio para que Place2Pay pueda generar el cobro. Este tipo de integración se recomienda cuando el comercio no necesita controlar cada aspecto del proceso de pago. ¿Cuáles son los beneficios que tiene la redirección de Place2Pay? La redirección de Place2Pay tiene los siguientes beneficios. Los compradores pueden utilizar esa misma consola o digamos que esa misma vista para pagar con diferentes medios de pago. Tener en cuenta que con una sola integración el comercio puede tener n cantidad de medios de pago. También debemos tener en cuenta que si nosotros sacamos algún nuevo medio de pago al mercado, ya simplemente digamos que con un acuerdo a nivel administrativo se podría activar en el sitio de cada comercio. Entonces, en resumidas cuentas, es que los nuevos medios de pago que vamos a tener pueden ser agregados a una integración ya existente. No necesitamos contar con el certificado SSL, dado que en el momento de la captura de datos se hace en la página de Place2Pay, la cual ya cuenta con el certificado. Tiene la posibilidad de personalizar las plantillas, es decir, al momento de generar la redirección a Place2Pay, tenemos la posibilidad de que esa redirección se vea tal como el comercio lo desea. Un ejemplo, el comercio puede poner su logo y puede poner un estilo para que se vea similar al sitio del cual está saliendo el usuario. Y así aseguramos menos índices de abandono. Tenemos la posibilidad de tokenizar. La tokenización se utiliza para dos herramientas que más adelante las vamos a ver, que es pago un clip y la suscripción. Cuando la transacción pasa de estado pendiente a un estado final, puede ser aprobado, rechazado o expirado, nosotros de forma síncrona enviamos una notificación al comercio para que lo actualice en su sistema. Volviendo un poco con el tema de las plantillas, también debemos tener en cuenta que estas son personalizables y responsive, es decir, se adaptan a cualquier tipo de dispositivo móvil o tablet. Iniciamos con el beneficio de pagos parciales. Pagos parciales es la posibilidad de que un usuario pueda realizar el pago de un monto total con diferentes medios de pago. Un ejemplo, si el usuario solamente tiene un saldo, eh, digamos, la compra va a ser de 100.000 pesos, pero en la tarjeta de crédito solamente tiene un saldo de 50.000 pesos y en otra tarjeta de crédito un saldo de 50.000 pesos, podrá utilizar ambas tarjetas de crédito para completar el pago. Para esto, el comercio, dentro del request que envía al servicio, deben poner el atributo allow partial en true. De esta manera, cuando vayamos a Place2Pay, le va a pedir al usuario ingresar el valor que desea pagar con ese medio de pago. Vamos a dar un ejemplo.
Acá vemos una pequeña pantalla donde se muestra cómo a nivel visual se le mostrará al usuario la posibilidad de utilizar el pago parcial. En este caso ya envié dentro del request el atributo allow partial in true. Ahora el usuario puede ingresar el valor que desea pagar con ese medio de pago. En total tiene que pagar 125.000 pesos. Voy a realizar el pago de una. Listo, entonces me dice que ya pagué 100.000 pesos de los 25.000, de los 125 que te debo pagar. Es decir, en este momento como usuario puedo utilizar otro medio de pago para realizar el pago de los 25.000 pesos restantes. Acabo de pagar el saldo de 25.000 pesos. También lo puedo seguir difiriendo, es decir, puedo utilizar otro medio de pago para pagar 20.000 pesos y los 5.000 restantes con otro medio de pago. En este caso, ya el sistema me dice que he pagado 125.000 pesos y en el momento no debo nada por pagar. Me dice que la transacción ya fue aprobada y en este momento, si vamos al sitio del comercio, me va a decir que el pago fue completado. Dentro del pago parcial debemos tener contemplado el siguiente escenario y es cuando el usuario realiza el pago, digamos el primer pago que hice de 100.000 pesos y me aprueba, pero el segundo pago no lo realizo o me empieza a declinar con el otro medio de pago. Debemos tener muy contemplado este escenario porque si en este caso se llega a presentar, el comercio debe tener la posibilidad de darle más tiempo al usuario para realizar el pago, darle otra alternativa o simplemente reversar la operación que ya quedó aprobada. Porque en este caso el usuario no habría completado el pago en su totalidad, pero ya se le ha descontado 100.000 pesos. Entonces es muy importante tener este escenario contemplado para, según la regla de negocio de cada comercio, tener la posibilidad o de aumentar el tiempo del pago, dar algún tipo de mora por el retraso en el pago o simplemente generar el reverso de la operación. Debemos tener en cuenta que el reverso se puede hacer de forma automática para tarjeta de crédito antes de las 9 de la noche. Para otro medio de pago ya es directamente un manejo que tendrá el comercio con el usuario. Agradezco que me escriban por el chat si tienen algún tipo de duda o inquietud con respecto al pago parcial.
Bueno, entonces continuamos con el siguiente beneficio. El siguiente beneficio es el pago recurrencia o bien llamado suscripción y los pagos a un clic. Para ambos, al inicio del proceso, el comercio deberá enviar, en vez de la estructura payment, la estructura subscription, donde se definirá la referencia y la descripción de la misma. Una vez el usuario ingrese la tarjeta de crédito y termine con el proceso, el comercio obtendrá un token. Ese token lo deberá relacionar al lote de cobro o directamente al usuario. Que debemos tener muy en cuenta que a partir del token tendremos la facilidad de utilizar estos dos beneficios. El primero, si utilizo un token para generar suscripción, lo que debo hacer en un futuro es enviar un proceso mediante el método collect, enviando el token y el valor total a pagar. Algo a tener muy en cuenta en este proceso y es que el comercio deberá tener configurado en su medio de pago terminales sin validación de CBV, dado que en una suscripción el usuario no está presente. Al no estar presente no podrá ingresar el CBV. Por otro lado, el token también me permite hacer el proceso de pago muchísimo más sencillo. Si ya tengo la tarjeta del usuario, yo desde el sitio, para una futura ocasión, le puedo decir al usuario: ¿quieres utilizar alguno de esos medios de pago que ya tienes inscrito? Mostrarle, por ejemplo, la franquicia y los 4 últimos dígitos. En este caso, cuando el usuario seleccione alguno de estos medios de pago, se enviará sobre el mismo método collect el token. Sin embargo, en esta pantalla se le deberá pedir al usuario el CBV. Es decir, dentro de la estructura collect debemos enviar un atributo de CBV. Mostraré un pequeño ejemplo de la suscripción, de la respuesta que obtendremos y de cómo generar los cobros tanto con CBV como sin él. Bueno, esta es la pantalla que se le mostrará al usuario al momento de realizar la suscripción. En este momento voy a ingresar una tarjeta de crédito para que ésta sea tokenizada. Luego me dice que el medio de pago fue almacenado y me muestra los últimos 4 dígitos y la franquicia de la tarjeta. En este caso, si ya consumo el servicio de consulta de esa sesión, voy a obtener el número de token. Dentro del objeto subscription tengo un instrument llamado token, donde obtengo el valor del mismo. Entonces, ese token es el que yo debo relacionar al usuario o a la cuenta de cobro para en un futuro generar los cobros o el pago un clic. Entonces, utilizando este token,
puedo ejecutar el método collect. El collect requiere pues la información del pagador, cuánto voy a cobrar y bajo qué referencia, y dentro del objeto instrument envío el token. Y al consumir el servicio me va a decir si la transacción aprueba o rechaza. Como vemos acá abajo tenemos la respuesta de la transacción aprueba o rechaza. En este caso, al ser una tarjeta de prueba, me rechazó. Este mismo token lo podemos utilizar para pago un clic. ¿Qué significa esto? Que debo realizar el cambio al momento de enviar la petición a Place2Pay enviando el token y el CBV. De igual manera se envía el collect. Entonces, básicamente, el atributo del CBV se va a diferenciar si va a ser pago un clic o la suscripción. Recordemos que en el momento de suscribir no va a existir ninguna persona presente al momento de generar el cobro. Sin embargo, pago un clic te va a permitir que la experiencia de usuario sea mucho más sencilla y que se reduzca el pago a pocos clics. Si tienen algún tipo de duda con respecto a la suscripción o al pago un clic, agradezco que me copien en el chat. Ahora mostraremos los beneficios que tiene el Livebox. ¿Qué es el Livebox? Es básicamente consumir el mismo servicio de Place2Pay, obtener un process URL, que es la URL a la cual vamos a redireccionar al usuario, y en vez de generar la redirección sobre la pestaña, realmente haremos una ventana emergente llamada Livebox, donde se mostrará la información del sitio y donde se podrá capturar la información del medio de pago. En resumidas cuentas, es dentro del mismo sitio del comercio mostrar la pantalla de Place2Pay. En el siguiente enlace podrá encontrar todo el paso a paso para utilizar nuestro Livebox. Esta URL será compartida mediante el chat. Y ahora haremos la prueba. En este momento, como estamos viendo, tengo la pantalla de Place2Pay dentro del sitio del comercio, es decir, en este caso tiendaporinternet.com sería el sitio del comercio. Y utilizando el Livebox voy a mejorar la experiencia de usuario porque no estoy saliendo del sitio, solamente estoy mostrando una ventana emergente. Dentro de esa podría ser el pago normalmente.
Luego de realizar el proceso en la pantalla de Place to Pay al detectar que se utiliza el Lightbox envía sobre esta misma pestaña un evento donde se le envían los datos obtenidos de la operación. En este caso me dice que la operación fue rechazada y me da el Request ID, Reference, Signature y el tipo que en este momento sería una respuesta. Debemos tener muy en cuenta que para la implementación del Lightbox utilizamos la misma integración por redirección. Es decir, recomendamos que primero se consuman los servicios y una vez se obtenga el Process URL, se envíe utilizando este paso a paso para poder mostrar el Lightbox dentro de tu sitio web. Realmente en lo que cambia la integración es que no va a retornar al return URL que es enviado en la trama, sino que es enviado bajo un evento. Si se desea tener más información de cómo consumir el servicio de redirección en su totalidad, pueden ingresar a la página dev.placetopay.com/web/redirection. Allí encontrará toda la información con respecto al servicio. Bueno, y ahora para finalizar, hablaremos de las dos novedades que tenemos y que próximamente saldrán dentro del sistema de redirección. El primero es la billetera de Place to Pay, donde el usuario que realice el pago en cualquier comercio de Place to Pay y acepte que el medio de pago sea almacenado, podrá utilizar ese mismo medio de pago en diferentes comercios de Place to Pay. De esta forma, un usuario que pague en el comercio número 1, por ejemplo, al realizar su segundo pago en un comercio totalmente diferente y tener el medio de pago almacenado en Place to Pay, podrá simular lo mismo que habíamos hablado anteriormente de pago un clic, solamente que el pago un clic ya se dará por parte de Place to Pay. La segunda novedad es la posibilidad que en el momento en el cual el usuario es redireccionado a Place to Pay, el mismo podrá aceptar que se le haga el cobro y que el comercio capture la información de su medio de pago. Esto significa, sin la necesidad de enviar únicamente la suscripción, el usuario podrá pagar una transacción y a su vez ese medio de pago ser tokenizado y el comercio utilizarlo para futuros cobros, en este caso para una suscripción. Ese tipo de, ese tipo de novedades se va a ver reflejado en los comercios que tengan algún tipo de cobro periódico al usuario, pero siempre hay un primer pago. Entonces, el primer pago lo podrá hacer con el medio de pago y ese mismo medio de pago lo podrá suscribir y relacionarlo a los cobros siguientes. Lo que van a ayudar estas dos novedades es a la experiencia de usuario, a que el usuario tenga más facilidad al momento de realizar el pago, sea mucho más cómodo y de igual manera para que pueda tener los cobros recurrentes, es decir, no tener que estar ingresando al sistema mensualmente o cada cierto periodo para generar el pago de las facturas. Adicional a esto, debemos tener contemplado que toda la información es respaldada por Place to Pay, es decir, Place to Pay es quien almacena la información. Y al nosotros estar cumpliendo con los estándares de la norma PCI DSS, vamos a garantizar de que el medio de pago se encuentra protegido.
Si tienen algún tipo de duda o inquietud con respecto a los temas que hemos visto en esta charla, o con algún otro tipo de duda que tengan con respecto al sistema de redirección, me pueden contactar a los datos que aparecen en la pantalla. Mi correo es joan.arango@prestopay.com. Les agradezco a todos por asistir a la charla y les deseo una muy feliz tarde.